Bien, ¿cómo estamos? El día de hoy vamos a hacer una revisión de esta última semana en el euro dólar. Ya saben que nosotros analizamos lo que es el euro dólar y bueno, tenemos aquí casos de compras y ventas en esta última semana. Eh, Como siempre a iniciar analizando desde una temporalidad semanal, desde una temporalidad mayor, y vamos a ir desglosando el precio y entendiendo el precio hasta obviamente las temporalidades en donde hemos tomado las posiciones de entrada. Asimismo, pues obviamente vamos a ver nuestros conceptos, vamos aquí ir detallando algunos conceptos como acción de precio, estructura de mercado, oferta y demanda, liquidez y obviamente el paso a paso de cómo se han tomado cada una de estas entradas. ¿Listo? Entonces, sin más, vamos a iniciar desde una temporalidad semanal para ir entendiendo cómo es que el precio se ha ido desarrollando. Siempre hacemos la pregunta de quién tiene el control para ir creando una narrativa. ¿Okay? De hecho, ya en otros videos he ido explicando cómo es que a mí me gusta ver la gráfica. Siempre trato de entender el precio desde una temporalidad mayor, creando una narrativa, creando una historia, obviamente hasta llegar a mi temporalidad de, eh, de ejecución. ¿Vale? Entonces, como iniciamos dentro de una temporalidad semanal, claramente entendemos que el control lo tienen los ofertantes. Voy a hacer esto de una manera un poco más detallada, ya que volvemos a hacer un video después de mucho tiempo, al menos a nivel de análisis. ¿Listo? Entonces comenzamos a entender que claramente el precio ha ido creando nuevos mínimos. Por aquí voy a ir viendo algunos cambios de carácter. Voy a marcar todos los mínimos que se han ido ejecutando. Ok, aquí, listo. Vamos a ir creando los mínimos. La idea aquí es que cada uno de ustedes, o de hecho siempre cada uno de nosotros, tratemos de ir buscando entender el precio. ¿Okay? Yo voy a ya ir marcando mis zonas posibles de oferta. Veo, por ejemplo, como el precio aquí también llegó a mitigar. Okay. Teniendo en cuenta la oferta, vemos que a veces también se generan ofertas donde el precio no llega a mitigar. Okay. Muchas veces el precio solamente necesita tomar liquidez o, en este caso, ha mitigado una zona en una temporalidad menor. También es importante recalcar que lo que nosotros vamos a marcar siempre es lo que vemos dentro de la temporalidad. ¿Okay? Dentro de la temporalidad. No debemos, o al menos creo yo que no deberíamos suponer escenarios que no estamos viendo claramente en la temporalidad en la que estamos. ¿Listo? Entonces, por último, pues tenemos esta última zona de oferta. ¿Ok? Y así es como el precio se ha ido desarrollando, ¿no? Como se inicia este movimiento, que probablemente se pueda entender desde aquí, que el precio llega a mitigar una zona de oferta eh, anterior y el precio comienza a crear esa cadena de ventas. ¿Listo? Entonces, ¿qué más podemos ir entendiendo aquí? Podemos entender posibles escenarios de pullbacks, cómo se han creado estos pullbacks. Voy a marcar los principales, de hecho lo que nosotros llamamos CPVs. Hay un video de este concepto en el canal. Okay, lo puedo dejar por aquí, posiblemente en una de estas esquinas va a salir el video. Listo, y vamos a marcar estos posibles escenarios de pullbacks. Probablemente el 50% de esta zona también es lo que me creó este movimiento. Y bueno, tenemos este último escenario por aquí, donde también nos marca los pullbacks. Okay. Hay más escenarios que nos ha podido crear estos movimientos, pero simplemente para ir desarrollando el precio e ir entendiendo cómo se ha ido creando también esos pullbacks, ¿okay? Que también son movimientos operables en temporalidades menores, pero teniendo en cuenta que el control mayor desde una temporalidad semanal es de los ofertantes. ¿Listo? Entonces, una vez que ya tenemos esto, ya tenemos detallado más o menos cómo está el control en una temporalidad semanal, pues vamos a centrarnos en nuestra temporalidad o en nuestro último rango. ¿Okay? Perdón, vamos a colocar aquí que esto es como semanal. Ok, y esto es mi máximo. Ok,
¿ok? Ahora, algo más que es importante entender aquí es el concepto de liquidez, ¿ok? Hay que ir entendiendo cuáles son esos máximos que han tomado liquidez, ¿ok? Entonces, de momento, pues vemos por aquí que el precio, este movimiento tomó liquidez antes de mitigar la zona. Por aquí también este movimiento no mitiga una zona clara de oferta, pero también toma liquidez, de hecho es un máximo fuerte. Y bueno, de momento, al menos evidentemente en una temporalidad semanal, podemos tener esas tomas de liquidez, ¿ok? Que son zonas de protección, zonas bastante fuertes en las cuales el precio en algún momento también pueden reaccionar, ¿ok? Estamos en una temporalidad muy grande, muy amplia, así que simplemente vamos a ir detallando en esos dos puntos, ¿vale? Ahora nos vamos a ir a una temporalidad diaria, ¿ok? Y en una temporalidad diaria también vamos a entender qué es lo que ha ido pasando. No ya todo, sino simplemente los últimos rangos, ¿no? Los últimos movimientos o los últimos fractales que hemos tenido, ¿no? Vamos aquí ajustando algunos movimientos. Vemos que el precio pues ha ido quebrando estructura, quebrando mínimos, ¿ok? Por aquí vemos cómo el precio genera esta inducción o crea una toma de liquidez, ¿ok? Es una zona interesante antes de llegar al movimiento. De la misma manera como se origina este último fractal o rango, que sigue siendo un rango semanal, en diario también vemos esta zona de oferta clara. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos esta inducción, ¿ok? Que de hecho a las finales es una toma de liquidez como tal, ¿vale? Y vemos también que el precio en una temporalidad diaria crea esta reacción, de hecho una reacción que no termina de crear un mínimo, por lo cual esto en su momento, en el futuro, pues siempre lo entendemos como liquidez. Finalmente el precio lo que hace es retornar y mitigar una zona de oferta mayor, que esta es nuestra oferta semanal. Okay, lo vamos a poner por aquí y le vamos a quitar un poquito de opacidad simplemente para detallar algunas cosas que ya vamos a ver en temporalidades menores, ¿vale? Entonces tenemos nuevamente el mismo criterio, marcamos nuestras zonas interesantes o importantes donde el precio ya mitigó, ¿okay? Cómo se ha ido creando los rompimientos estructurales, ¿okay? Los BOS, y tenemos este último rango, ¿vale? Entonces ya partiendo desde aquí vamos a ir entendiendo ahora una temporalidad de 4 horas. Sin embargo, para entender un poquito desde que el precio ya llegó a esta zona, nuestros objetivos siempre que nosotros llegamos a zonas caras, incluso vamos a marcar aquí nuestro rango, nuestro último movimiento, entendiendo que este es un máximo que ha tomado liquidez, tenemos una zona cara. Una vez que estamos en esta zona cara y el precio mitiga un bloque, vamos a decirlo así, o una zona de oferta, nuestro objetivo tiene que ser vender. ¿Vender para qué? Para liquidar el mínimo. ¿Okay? Entonces este puede ser un posible escenario de movimientos de ventas, ¿vale? Pero vamos a ir entendiendo, ya que la semana, pues al menos la semana operativa, esta última semana operativa no inició desde aquí, ¿okay? Hemos iniciado probablemente un momentum alcista, ¿vale? Entonces nos vamos a ir a 4 horas, vamos a ir a entender esto, ¿ok? Y vamos a ir entendiendo desde dónde inició 4 horas, ¿ok? Aquí teníamos un quiebre, es un quiebre, ¿ok? Es muy leve, pero es un quiebre que cambia el momentum. De hecho es como una toma de liquidez, que el precio crea un cambio de carácter, comienza el cambio de característica del precio, de hecho tiene un momento de aceleración, hay un momentum alcista, comienza a romper nuevos máximos, lo cual ya nos hace entender que el precio comienza a tener control por parte de los compradores. ¿Okay? Esta es la reacción que el precio generó en esa zona anterior diaria, ¿okay? Que nos crea toda esta corrección. Sin embargo, el precio nuevamente vuelve a crear ese momentum alcista, ¿okay? Incluso llegando a tomar liquidez y creando mínimos cada vez más fuertes, o de hecho mínimos fuertes que son los que toman el control. Listo, vamos a ir marcando por aquí, vamos a ir marcando por aquí los nuevos máximos, ok, y quiero que vean esto, ok, listo, son nuevamente mínimos que van tomando
liquidez, mínimos que van tomando liquidez. Vamos a ir entendiendo cómo se han creado estos pullbacks. Miren cómo aquí, o de hecho hay que entender estos movimientos como ofertas que comienzan a perder el control, ¿vale? No tienen el control de momento, son ofertas que simplemente nos crean los pullbacks, ¿vale? Este movimiento también me crea un pullback, simplemente va a tomar liquidez y comienza nuevamente el order flow alcista, ¿vale? Ofertas que comienzan a fallar, ok. Vamos a marcar por aquí también ofertas que comienzan a fallar, obviamente el mínimo. Vamos a marcar aquí zonas de demanda, ok, que comienzan a entrar en control. Listo. Entonces lo que vamos a ver aquí es lo siguiente. Nosotros tenemos esta última zona que fue el inicio del día 25, que fue una zona de entrada que nos creó este último movimiento. Vamos a marcar por aquí. Ok, entonces, ¿qué era lo que nosotros teníamos? Pues teníamos este último escenario, teníamos un mínimo, teníamos un máximo creado. ¿Por qué no estoy considerando este movimiento? Porque no ha sido el movimiento que me ha creado rompimiento de estructura. Estoy marcando este último escenario porque a partir de este movimiento es donde me crea el rompimiento estructural, ¿ok? Con cuerpo, ¿vale? Sin embargo, no voy a dejar pasar esta zona porque la voy a tener como una zona pendiente, ya que es una zona que ha tomado liquidez, ¿vale? Ahora, dentro de este rango igual tengo una zona de interés que es mi zona de 4 horas, ¿vale? Entonces, yo ya tengo esos dos escenarios, estas dos zonas de 4 horas. Lo que yo voy a hacer es simplemente intentar ver qué es lo que pasó en 15 minutos, ¿vale? Entonces aquí nos vamos a ir a 15. Ok, nos vamos a ir a 15. Y en 15 minutos, previo a mi sesión de Nueva York, de hecho esa es la sesión de Nueva York, para los que estuvieron viendo este escenario en Londres, pudieran ver este posible escenario de ventas, pero lo más interesante aquí era seguir la continuación de compras, ¿vale? La continuación de compras. Entonces, lo que vamos a ver aquí es básicamente cómo hemos ejecutado este movimiento de compras. Vamos a ver por aquí. Cómo hemos ejecutado este movimiento de compras. Vamos a ampliar esto por aquí. Ok, entonces vemos que el precio acaba de mitigar incluso en una zona o un rango de M15, ¿vale? Teníamos dos opciones. Creo que la opción más conservadora era esperar que el precio, esta es la zona de 4 horas, vamos a marcarlo aquí, vamos a bajarle un poquito la opacidad, ok. Era que el precio tome esa liquidez y nos quiebre la estructura para buscar una confirmación. Sin embargo, llega a mitigar una zona de 15 minutos. Entonces, una vez que mitiga una zona de 15 minutos, lo que nosotros podemos hacer es irnos a un minuto y buscar un cambio de carácter en esta temporalidad, ¿vale? Entonces, ¿dónde nos crea ese posible escenario de compras? Pues nos crea en este movimiento de aquí. El precio viene y nos crea el cambio de carácter. Okay, estoy aquí, vamos a ponerlo por aquí. Okay, nos crea ese cambio de carácter y el precio siempre, usualmente siempre tiene que o siempre va a construir liquidez, ¿vale? Nuestro objetivo como tal dentro de nuestras entradas es que vamos a operar los movimientos que manipulan liquidez. Okay, vamos a tomar siempre los movimientos que manipulan liquidez. Entonces yo de momento voy a tener aquí una manipulación de un mínimo que toma liquidez. Okay, esto es una zona importante. Okay, lo voy a marcar. Ahora también tenemos este movimiento que toma liquidez, vale. Aquí. Sin embargo, este mínimo acaba de ser capitalizado por este movimiento, por lo cual en teoría esto comienza a volverse una inducción. Okay, vamos a ir viendo cómo se va desarrollando el precio. Okay, comienza a crear una inducción de liquidez.
y es por eso que nosotros nos vamos a centrar en este último mínimo, ¿vale? Que va a ser este movimiento. Entonces nuestra entrada básicamente va a estar por debajo del movimiento de liquidez, ¿ok? Y vamos a tener esta zona importante. Le damos unos 3 pips, ¿ok? Y es aquí donde se desarrolla la primera entrada, al menos en esta primera semana, ¿vale? Vamos a ver cómo el precio va construyendo mínimos. Listo. Y aquí ya podemos colocarnos en posiciones interesantes, ¿no? Esperamos que el precio se desarrolle, al menos comience a crear un movimiento. Bueno, aquí ya es nuestro movimiento de break even, ¿vale? Listo. Y obviamente pues nuestro escenario a buscar siempre es el siguiente movimiento. Si es que tomamos una posición de M1, pues nuestro primer objetivo va a ser M1. Como luego llegó a ser mitigado en M15, nuestro objetivo va a ser buscar, perdón, un escenario M15, ¿okay? Que básicamente es este movimiento. ¿Okay? Entonces, que en teoría es M15 y 4 horas, ¿vale? Entonces, llegamos a un minuto y este va a ser nuestro objetivo, que es básicamente un 1.13. ¿Okay? No es un trade con un beneficio corto, es un muy buen beneficio. De hecho, esta es la entrada que ha permitido tener un buen riesgo-beneficio. Sin embargo, hay que entender lo siguiente, ¿okay? Este tipo de escenarios no suceden siempre, no suceden todos los días operativos, es algo que va a suceder eventualmente. Por lo tal, hay que entender que este tipo de escenarios también deben ser gestionados de la manera correcta. ¿Okay? No tengamos esa expectativa de que el precio siempre va a llegar a 1.13 y no cometamos el error de no asegurar los movimientos parciales. ¿Okay? Por ejemplo, uno de los objetivos pudo haber sido este TP y aquí debió ser nuestra primera toma de parcial, básicamente en unos 5.16, y en este siguiente escenario pues también hubiera sido un siguiente objetivo, ¿ok? Para asegurar parciales, que probablemente no termines de tomar un 1.13, pero puedes llegar a concluir o cerrar un 1.8, un 1.7, que obviamente es un muy buen beneficio, ¿vale? Ahora, también entendemos que el precio tenía una mejor perspectiva, una mejor proyección. Sin embargo, pues se llegó a buscar al menos este objetivo como tal, ¿no? Vamos a buscarlo por aquí. Vamos a regresar a un minuto, que era esa liquidez que estaba pendiente a ser tomada, ¿vale? Entonces, no me equivoco, pues el precio ha podido llegar a tener un potencial 1.45, incluso teníamos un movimiento diario, perdón, de 4 horas, si no me equivoco, para asegurar también algunos parciales, que era este primer máximo aquí como objetivo, ¿vale? Entonces se han podido ir tomando parciales, ¿vale? En cada uno de estos movimientos. Obviamente el precio ha tenido ya una proyección bastante amplia. Aquí, si no me equivoco, fue donde se cerró el trade en 1.22, que obviamente ya es un buen beneficio, ¿vale? Entonces este fue el primer objetivo, la primera entrada que se pudo tomar en el euro dólar, entendiendo este posicionamiento de compras. Obviamente los objetivos de estas compras eran que el precio llegue hasta nuestras zonas caras de ofertas diarias, ¿vale? Entonces estos son los escenarios, estos son los movimientos que hemos podido tomar al menos en posiciones de compras. Ahora lo que vamos a hacer es ir desarrollando el precio y ver cómo hemos ido viendo esos escenarios de ventas, ¿vale? Entonces vamos a regresar a 4 horas, vamos a dejar esto marcado igual. Ok, vamos a regresar esto en movimientos. Y lo que nosotros nuevamente tenemos que entender es que el precio nuevamente ha ido generando movimientos de compras. Voy a ir viendo cómo se va desarrollando el precio. ¿Okay? El precio mitiga nuevamente esta zona semanal diaria, que si lo refinamos en una temporalidad diaria, quiero que vean esto, tenemos este bloque. Okay, vamos a colocarlo como oferta
diaria. Vamos a reducir un poquito más esto para que no nos genere mucho ruido. Ok, y el precio simplemente se ha ido a tomar toda esta liquidez que fue construida aquí. ¿Ven? Generó todos esos movimientos, comenzó a llevarse estos máximos hasta llegar al extremo. Una vez que nosotros llegamos al extremo, pues ¿cuál va a ser nuestro objetivo? Nuestro objetivo en los extremos básicamente va a ser buscar esa confirmación que nos cree el movimiento de continuación y genere toda esa distribución por debajo de toda esta liquidez que se está generando. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a buscar aquí? Usualmente cuando estamos en una temporalidad diaria, nos vamos a ir a 15 minutos para crear esa confirmación de ventas. ¿Vale? Entonces vemos qué es lo que ha ido haciendo el precio. Okay, el precio ya está aquí en diario. Vamos a ir viendo cómo se desarrolla. Lo que hay que entender aquí es que aquí ya generan los movimientos de ventas. ¿Vale? Quiero que vean lo siguiente. Se crean los cambios de carácter. Okay, para los que operan en sesiones distintas como Londres, el precio ya había creado un cambio de carácter como tal. Esto lo voy a poner un poquito más acá. Este de aquí es nuestra oferta. Okay. Si no me equivoco, en Nueva York les da esa continuación. De hecho, se activa todo lo que es la cadena de ventas, ¿no? El supply chain o la cadena de ventas, cadena de oferta. El precio comienza a crear esos cambios de carácter. Nuevamente podemos ir marcando nuestros escenarios CPVs. Okay. Otro escenario pudo haber sido este incluso, si no me equivoco. ¿Vale? Entonces vamos viendo movimientos. Listo. Y en nuestra sesión de Nueva York, pues obviamente se acaba de configurar un muy buen escenario. ¿Cuál es? El precio te crea una corrección que toma liquidez. ¿Vale? Acá hay una toma de liquidez. Voy a marcarlo como tal. Crea el rompimiento y tenemos simplemente nuestra zona a ejecutar. ¿Okay? Aquí buscamos confirmación, no es necesario porque obviamente ya tenemos todas las confirmaciones o las confirmaciones necesarias, ¿no? Mitigo una zona de oferta, creo una confirmación de cambio de estructura, se está generando una continuación, llegamos a una zona donde el precio ya tomó liquidez y lo único que vamos a buscar aquí es una posición de entrada, ¿vale? Entonces, una vez que nosotros estamos en este escenario, lo único que es buscar nuestra posición de entrada, ¿vale? Aquí dejamos un movimiento con unos 10 pips aprox. Y obviamente nuestro objetivo va a ser el siguiente mínimo. Okay, este sí es un trade interesante de un trade 1.5, ¿vale? Y lo que vamos a buscar es simplemente que el trade se dé. ¿Vale? Listo. Aquí podemos buscar acá el movimiento del escenario y nos da un trade 1.6.88, básicamente un 1.6. Okay, este es nuestro TP, esto es nuestro objetivo. Como tal, final, el precio ya debería ser cubierto como break-even. Okay. Lo interesante aquí es incluso que el precio antes de llegar a la zona nos deja una inducción, ¿vale? Una inducción de liquidez. Okay. Entonces ese es nuestro escenario y ese es el trade, al menos de esta sesión de Nueva York que se tomó, ¿vale? Entonces lo importante aquí es seguir esas continuaciones de ventas, seguir esas continuaciones de movimientos. ¿Por qué? Porque nuevamente, si es que el precio ya mitiga una zona diaria y nos da todas esas confirmaciones e incluso continuaciones, lo más probable es que el precio pueda llevarnos hasta ese mínimo objetivo como tal. ¿Okay? Obviamente no es necesario esperar que el precio liquide para terminar de cerrar beneficios, ¿vale? Sin embargo, pues lo que vamos a siempre buscar es ser bastante conservadores en nuestra gestión y tratar de sacar los mejores beneficios de los trades tomados. Okay. Ahora, no hay nada que no nos diga que el precio pueda retornar nuevamente y buscar otro tipo de confirmación en una zona más cara.
¿Es probable? Sí, es probable. Nada es seguro como tal. Sin embargo, lo que nosotros siempre tenemos que centrarnos y siempre vamos a tener que buscar es seguir lo que nos muestra el precio mientras estamos frente a la gráfica. ¿Okay? No suponemos, simplemente marcamos y ejecutamos lo que vemos. ¿Listo? Entonces, nuevamente seguimos en un escenario de 15 minutos. Vemos cómo el precio se desarrolla. Bueno, la sesión se termina. Obviamente voy a regresar aquí a 4 horas nuevamente. Estamos en una zona de 4 horas. Obviamente que el precio sigue alcista en 4 horas, pero ya mitigó una zona diaria, así que obviamente nuestro enfoque va a ser diario. El precio crea una pausa en esta zona. Voy a marcar por aquí. Y probablemente el precio vaya y reaccione en estas zonas. Estas zonas son importantes, sí, porque son zonas que nos pueden dar nuevos pullbacks, entendiendo que ahorita la oferta es que está en control. ¿Okay? Son zonas de reacción, sí, pero probablemente no sean zonas netamente de impulso, sino simplemente para que nos creen pullbacks. En caso que estas zonas nos creen un impulso, pues obviamente lo que vamos a seguir son las continuaciones de impulso. Pero de momento, pues todo nos indica que el precio va a seguir ese control bajista y va a tomar estas zonas como zonas de reacción, ¿vale? Entonces vamos a seguir por aquí. Nuevamente lo que vemos es cómo se desarrolla el precio. Lo interesante aquí es que el precio nuevamente toma liquidez de una zona, crea este movimiento y ya estamos en un rango bastante interesante porque el precio nuevamente nos tomó liquidez. ¿Okay? Entonces comenzamos a entender cuáles son nuestros principales objetivos. De hecho, voy a marcarlo por aquí. Estas zonas son zonas ya capitalizadas, como esta, como esta. Esta es una zona pendiente. ¿Okay? Y esto es nuestra liquidez inducida. Entonces, ¿podemos seguir esas continuaciones? Sí, podemos seguir esas continuaciones. ¿Es necesario buscar confirmaciones en un minuto? No es necesario, porque lo que tienes que seguir simplemente es la cadena de 15 minutos. En mi caso o en mi perspectiva, solamente voy a tomar una confirmación de M1 cuando hay una ambigüedad o cuando hay muchas zonas como tal, o probablemente cuando la zona es muy amplia. Pero en este tipo de escenarios es muy amplia, me refiero cuando quisiera reducir el riesgo, quisiera reducir la amplitud del stop loss, por decirlo así. Entonces lo que yo me voy a centrar en este caso es que 8.6 pips es permitido para mí y mi objetivo pues va a ser que el precio me desarrolle un buen riesgo-beneficio aquí, siga yo en esas continuaciones de 15 minutos, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo se desarrolla el precio. De momento comienza a crear estos movimientos, comienza a crear inducciones, el precio mitiga la zona, ¿ok? Y obviamente pues me ha creado también liquidez en estos mínimos, ¿vale? Entonces mis objetivos va a ser que liquide estos mínimos o liquide simplemente este mínimo como tal, ¿vale? Entonces vemos cómo el precio se desarrolla, ok, y ahí básicamente nos ha dado un 1.6 prácticamente, o un 1.5, y ese es nuestro trade o nuestro último trade de la semana, ¿vale? Es un muy buen trade, nuevamente bastante conservadores, esperando las confirmaciones. Siempre vamos a ejecutar movimientos con cuando han tomado ya liquidez, porque si nosotros buscamos movimientos que no toman liquidez, probablemente en un futuro nos volvemos liquidez. Y esto es una de las reglas o las normas, que probablemente yo siguiendo estas reglas tome menos trades, si es posible, que incluso va a ser mucho más conservador, pero vale la pena, ¿vale? Porque la idea aquí es no buscar tantos trades, sino básicamente buscar los trades más seguros con las mejores confirmaciones. ¿Listo? Obviamente pues aquí se aseguró todos los parciales posibles, más o menos un 80% de los parciales. Esto ya era básicamente un TP. Y el siguiente objetivo, bueno, o era este mínimo o era buscar esta posible zona de reacción que teníamos en 4 horas, que nos pudo haber dado un 1.10. Sin embargo, pues como es un día viernes,
hay que simplemente ser bastante conservadores y cerrar la posición de ese movimiento, ¿vale? Entonces, estas han sido las configuraciones de las últimas entradas que se compartieron incluso en el canal de Telegram. Obviamente, pues la idea era mostrar esas perspectivas para que se entienda la dirección. Obviamente también espero que cada uno de ustedes tengan sus propias confirmaciones. Les dejo estos escenarios para que los puedan estudiar, para que les dé algunas ideas para poder sumarlas posiblemente, si es que obviamente les ayuda a su estrategia. Y bueno, sin más, pues coméntenme qué tal les parece seguir con este tipo de videos, obviamente en los comentarios, y así poder ir construyendo más contenido para ustedes. Listo, les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho y nos estamos viendo en un próximo video. Chau, chau. Bien, simplemente quería hacer este pequeño video ya para cerrar. Creo que va a ser muy importante entender el tema de la gestión, no solamente en cuanto a riesgo. De hecho es lo más importante para nosotros como traders, saber gestionar nuestros riesgos. Sin embargo, la gestión en cuanto a beneficio creo que incluso es tan importante como saber gestionar nuestro riesgo. Básicamente lo que estoy tratando de decir es que muchas veces vamos a estar en escenarios en donde vamos a poder tener un trade que nos dé una proyección o nos permita tener una proyección 1.20, 1.30, 1.15, incluso 1.10, que son escenarios bastante interesantes. Sin embargo, muchos de estos casos no suceden todo el tiempo. Es más, una de nuestras expectativas no puede ser buscar riesgos-beneficios bastante amplios. Lo más importante siempre en este tipo de escenarios es entender que nos va a pasar o nos puede suceder, y sobre todo tenemos que estar preparados para saber gestionar este tipo de movimientos. Los beneficios en el trading es como cuando un jugador de fútbol va a entrar, o incluso un delantero va a entrar a un partido, no sabe cuántos goles va a hacer. Lo que es más, no está pensando en cuántos goles va a hacer, está pensando en jugar bien. A medida que este jugador obviamente se enfoque en rendir mejor, más altas son sus probabilidades de meter gol. Entonces, o meter muchos goles, pero no sabe exactamente cuántos goles va a meter. Lo mismo pasa en el trading. Uno como trader no sabe cuánto beneficio va a lograr sacarle al mercado. Sin embargo, lo que puede enfocarse es saber cómo gestionar y cómo actuar de la manera correcta. Entonces, mientras mejor respete sus reglas, mientras siga su plan y mientras gestione de la manera correcta, va a haber mayores probabilidades de que pueda sacarle mejor beneficio. Y en los escenarios en los cuales estemos en un 1.10, 1.20, va a saber sacarle el mejor provecho. No significa que no podamos lograr un 1.10, 1.20. Significa que cuando yo ya esté en 1.10, 1.20, ya debía haber sacado un beneficio, ya debía haber asegurado parciales. Entonces, no creamos que siempre nos va a dar estos escenarios y no estemos buscando, porque esto no va a ser algo constante o no va a funcionar a largo plazo. Considero yo que la mejor manera de buscar hacer un trading simple es siendo conservadores, y mientras más conservadores seamos, mucho más constante vamos a ser a lo largo del tiempo. Espero que este mensaje les haya podido ayudar, y sin más, pues ahora sí me despido y les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Chao, chao.